Arranquemos. Orando. Señor, te damos muchas gracias por este día. Gracias por todo lo que tú nos das. Gracias porque tú eres bueno, Señor, para con nosotros. Gracias porque sabemos, Señor, que nosotros podemos acercarnos a tu presencia, que podemos, Señor, recibir de ti. Sabemos que a veces podemos estar cansados, agotados, con una cantidad de circunstancias difíciles en nuestra vida, pero sabemos, Señor, que tú estás con nosotros. Y como dice la Biblia, Señor, si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? No hay nada que se pueda levantar, Señor, en nuestra contra. Y te damos gracias porque sabemos que tú estás aquí con nosotros. El propósito, Señor, de todo esto que hacemos simplemente es recibir ideas que sabemos que salen directamente de tu corazón para ayudarnos a hacer esta labor que tú nos has encomendado. Una labor que sabemos que a veces no es fácil, que a veces puede ser un poquito frustrante, estresante, pero que al final de cuentas nosotros sabemos, podemos tomar ese trabajo que tú nos has encomendado y hacerlo, primero para tu gloria y segundo, Señor, porque entendemos la responsabilidad que se nos ha sido asignada. No es cualquier responsabilidad, son niños, son adolescentes, son jóvenes que necesitan, Señor, lo mejor. Y lo mejor sabemos que viene de parte de ti. Decimos en esta clase y gracias por todo lo que tú estás haciendo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, muy buenas noches, nuevamente los saludo. No sé, yo me siento muy solo. Por favor, si alguien puede abrir el micrófono y saludarme al menos, salúdenme al menos para saber que no estoy solo, ¿sí? Vale, alguien que abre el micrófono y me diga saludos. Bendiciones a todos, Eso, bendiciones. eso me anima a alguien más. Bendiciones a todos, un abracito. Muy Eso, buenas sí, noches, bendiciones para todos. Dios me las bendiga y Dios me lo bendiga, mi hermano. Bendiciones, bendiciones. Bendiciones para todos. Bueno, muy bien. Listo, listo. Entonces, ahora sí, arrancamos con todo en esta capacitación del día de hoy. Les voy a poner la diapositiva y en la diapositiva vamos mirando lo que vamos a comentar el día de hoy. ¿Listo? Esa primera lección se llama Entendiendo el propósito de Dios para nuestro ministerio de adolescentes. Entonces, ese es el primer tema. Yo les di la semana pasada una cantidad o un listado más bien de temas que son los que vamos a capacitar a lo largo de estos 3 meses, que pueden ser como 3 meses y medio. Bueno, hace 8 días se supone que vamos a empezar con la primera lección, pero debido al tiempo dejamos solamente la introducción y dijimos que hoy nos metíamos bien en lo que es el tema. Entonces el tema del día de hoy es entendiendo el propósito de Dios para nuestro ministerio de adolescentes. Y ahí está esa palabra propósito resaltada en rojo, porque es importante entender eso. ¿Qué es un propósito? ¿Para dónde apunta el propósito? ¿Qué debemos hacer para lograr ese propósito? ¿Listo? Entonces, yo recuerdo que estas diapositivas, esta sesión como tal va a quedar grabada, yo la subo a YouTube para que usted, si quiere, vuelva a repasarla las veces que lo necesite y la idea pues obviamente es tener todo este material también a su disposición para que usted pueda trabajar. ¿Listo? Recuerde que usted debe tener un cuaderno a su mano, un esfero, un resaltador. Me gusta mucho que la gente tome apuntes y ahorita a lo largo de la sesión nos vamos a dar cuenta que hay unos puntos donde yo le voy a decir, por favor, escriba en su cuaderno esta situación y la idea es que usted lo vaya haciendo a medida que yo lo voy haciendo. ¿Listo? Entonces, arranquemos. Recuerden nuevamente el tema, entendiendo el propósito de Dios para nuestro ministerio de adolescentes. Entonces, arrancamos con este versículo que está en el Salmo 33:11. Esta es la nueva traducción viviente, esta versión que yo uso en estos pasajes, nueva traducción viviente. Me gusta la nueva traducción viviente porque tiene un lenguaje actual, un lenguaje que es muy digerible. Yo trabajo mucho con los niños y los muchachos este tipo de versiones porque me ayuda a que el lenguaje sea más asequible a ellos. Entonces, recuerden que estamos hablando del propósito, teniendo el propósito de Dios para nuestro ministerio. Y me gusta porque este versículo en esta versión habla de eso. Salmo 33:11 dice, pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre. Aquí habla planes, los planes del Señor se mantienen firmes para siempre. Y luego dice, sus propósitos.
nunca serán frustrados. Y es interesante porque aquí no habla del propósito del hombre, no habla de nuestros propósitos, sino habla del propósito de Dios. Y al final cierra diciendo sus propósitos, los propósitos de Dios, del Señor, nunca serán frustrados. O sea, no hay nada que se oponga a esto. Es interesante el versículo para que usted lo mire. En la versión de la Reina Valera, dice, el consejo de Jehová permanece para siempre, permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. En esta nueva traducción viviente, es interesante como dice, pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre, sus propósitos nunca, nunca serán frustrados. Pues continuamos acá. Acá, listo. Aquí necesito que por favor usted coja su cuaderno y a mí me gusta siempre arrancar con el concepto. ¿Qué concepto tenemos nosotros acerca de esas tres palabras? Tres palabras claves para lo que nosotros estamos desarrollando. La primera palabra es propósito. Entonces escriba en su cuadernito propósito y usted va a escribir lo que para usted, para su concepto, que es propósito. Luego, debajo del propósito, escribe ministerio y escribe también cuál es su concepto para esa palabra, para la palabra ministerio. Y luego hace lo mismo con la palabra adolescencia. ¿Listo? De cada uno de Pastor, esos qué en su pena. cuaderno. Señora, Pastor, ¿me puede repetir cuando dijo propósito? Porque entró una llamada y no escuché, qué pena. listo, tranquila. Les estoy diciendo que en su cuaderno, en el cuaderno de apuntes, ustedes van a escribir el concepto, su concepto que ustedes tienen sobre estas tres palabras. Propósito, ministerio y adolescencia. ¿Listo? El que tengan en su cabecita, tranquilo, no importa que, tranquila, no importa que el propósito no esté acorde al diccionario, no esté acorde a lo que, pues, a veces yo le digo a los niños del colegio, a veces nosotros tenemos un significado de las palabras que puede estar alineado con lo que es el significado correcto, que puede estar un poquito a veces perdido o que puede ser complementario a lo que nosotros sabemos. Entonces, por favor, escriban concepto de propósito, ministerio, el concepto de propósito, ministerio y adolescencia. ¿Listo? Rápidamente, damos 2 minutitos para eso y avanzamos. Escriba su concepto de propósito, ministerio y adolescencia. ¿Listo, listo? Entonces, recuerde, ¿no? Propósito, ministerio y adolescencia. Escríbalo, por favor, en su cuaderno de notas para usted qué es propósito, qué es ministerio y qué es adolescencia. Arrancamos desde ahí, desde nuestro concepto personal. ¿Listo? Pues lo repito, a veces nuestros conceptos pueden ser cercanos a lo que realmente significa cada palabra. A veces podemos tenerlo embolatado un poquito o a veces lo tenemos incompleto y necesitamos obviamente entender todo el concepto. ¿Listo? Por favor, a medida que van terminando, ahí en reacciones hay una reacción de la manito arriba, me van dando la manito arriba para yo saber que ya va terminando. ¿Listo? ¿Listo? Recuerde no buscarlo en el diccionario, sino lo que usted tiene en su cabecita. ¿Qué concepto tenemos de propósito, de ministerio y de adolescencia? ¿Listo? Lo escribimos en el cuaderno. Aquí me lo están escribiendo algunas por el chat, pero la idea es que lo tengas ahí en el cuaderno de apuntes. ¿Listo? Ya tengo 2 personas. Sabemos, o hay conmigo
9 participantes, entonces 8 personitas me tienen que levantar la mano para decirme ya acabé, ya acabé, ya acabé, ya acabé. Y ahí lo vamos terminando. ¿Listo? Yo tengo 4 personitas. Listo, me faltan solamente 3 personitas para que terminen esa parte. Recuerden, estamos escribiendo nuestro concepto personal de propósito, ministerio y adolescencia. Listo, ánimo. Faltan 2 personitas. Dos personitas, 2 personitas. Listo, me falta solamente una, pero bueno. Vamos a ir dándole bueno, voy a preguntándole a algunas personas a ver qué concepto tienen ahí mientras avanzamos. ¿Listo? Voy a preguntarle a la hermana Paulina López. ¿Qué escribiste como propósito? ¿Cuál es tu concepto de propósito? Buenas noches. Bueno, pues yo puse acá como en el concepto que tengo de propósito, puse en donde tengo mi mirada puesta y que persevero para alcanzarlo. Sigo con los demás, con el ministerio y o solamente Solamente con eso. propósito. Ahí está bien. Era Me eso. gusta. ¿Puedes volver a repetirlo, por favor, para que nos quede aquí bien? Ajá. En donde tengo mi mirada puesta y que persevero para alcanzarlo. Muy bonito ese concepto. Listo, preguntémosle a alguien más. Nevis Rodríguez, concepto de propósito. ¿Cuál es su concepto de propósito? Mi concepto, Neri Rodríguez. Ah, yo veo Neris. Bueno, yo pienso que es lo que Dios ha diseñado, propósito, diseño de Dios para mi vida y así pues no entiendo, no tengo así más base. Listo, muy bien, no, El no, no diseño de importa, Dios para mi tranquilos. vida. Tranquilas, en ese punto no hay lío. Si no hay un concepto definido, para eso estamos, para aprender sobre el concepto. Pregúnteme a mí sobre propósito. Listo, Yura Rodríguez, concepto de propósito. Plan que Dios diseñó para cada uno de nosotros. Muy bien, interesante, me gusta, me gusta, me gusta. Listo, preguntemos sobre ministerio. ¿Hay alguna que quiera dar su concepto de ministerio? Amén, amén. Campo en el cual quiero desarrollar, puedo desarrollar nuestras habilidades y o conocimientos. Muy interesante. Me gustan los conceptos. ¿Alguien más que me comparta? Yo puse Yo, pues, bueno, dale, mija, Isa, dale. yo puse función delegada por Dios y por autoridades para servirle a Dios. Muy interesante. Listo, ahora adolescencia, por favor, alguien que me dé su concepto de adolescencia. Yo, yo puse etapa de nuestra vida donde se disfruta, pero también se cometen muchos errores. Uy, ese está muy bueno. O sea, ese es un concepto con conocimiento de causa. Me gusta el concepto. ¿Alguien más? Un concepto de adolescencia, por favor. Sí, yo. Etapa entre la niñez y la adultez, en la que el individuo busca cuál es su propósito o meta. Listo. Muy bien, muy bien, muy bien. Me gusta porque a veces eso nos ayuda, obviamente, a pensar realmente en lo que estamos queriendo construir. Recuerden que el tema es entendiendo el propósito de Dios para nuestro ministerio adolescente. Y dentro de ese título tan largo que puse, obviamente la palabra propósito es clave, la palabra ministerio es clave y la palabra adolescencia porque al final es el grupo focal en el que nos estamos obviamente dirigiendo. Ahora, vamos a mirar qué concepto nos da el diccionario sobre esas 3 palabras. 3 conceptos importantes. Propósito. Esos son conceptos de diccionario. ¿Listo? En propósito dice ánimo o intención de hacer o no hacer algo. O sea, es interesante porque según el diccionario hay gente que puede tener un propósito de no hacer algo. O sea, simplemente
no lo quiero hacer y punto. Eso también puede ser un propósito. Interesante porque esos son, bueno, le digo, son conceptos de diccionario. Otro concepto que dice es objetivo que se pretende conseguir. Otro concepto, deseo o decisión de hacer o de obtener algo, por lo que la persona se mueve por diversos caminos para llegar a ello. Me parece muy interesante este último, que es más larguito, porque acá dice deseo, decisión, o sea, más que un deseo, más de algo como que a veces el deseo es relacionado con el suspirito, ¿no? Entonces yo suspiro y digo, ay, cómo me gustaría tener esto, cómo me gustaría hacer esto, pero a veces ese deseo se queda simplemente ahí, en el suspirito. Pero acá dice deseo o decisión, va más allá de simplemente suspirar, habla de una decisión de hacer o de obtener algo, por lo que la persona, la gente que tiene ese deseo, que genera esa decisión, se mueve por diversos caminos para llegar a ello. Y cuando habla de diversos caminos, es que no solamente hay una forma, o sea, existen varias formas de lograr ese propósito. Porque a veces una de los enemigos grandes que tiene el propósito es la frustración. Cuando a mí se me atraviesan algunas dificultades, cuando no se puede, entonces automáticamente a veces entro yo como en ese campo de, ay, no se pudo, como no se pudo, entonces, ay, no, ya tocó soltar el propósito, no lo podemos hacer. Y no, porque acá dice que la persona se mueve por diversos caminos para llegar a ello, a ese propósito. Entonces, ese es el concepto que nos da el diccionario sobre propósito. Ahora, el de ministerio. Ese sí lo saqué de un diccionario bíblico. Dice acá, trabajo y servicio realizado por un ministro, siervo o ayudante que tiene que rendir cuentas a una autoridad superior. Me parece interesante porque eso fue muy relacionado a lo que ustedes dijeron, ¿no? Un trabajo es algo que habla de, obviamente, algo que se me ha encomendado a mí, pero en la última parte me parece muy interesante que dice que tiene que rendir cuentas a una autoridad superior. Y ahí hay que tener mucho cuidado con eso, porque a veces cuando trabajamos esa palabra ministerio y cuando hablamos de que yo estoy a cargo de un ministerio, ahí no a veces nos sube a la cabeza esa palabra líder, ¿no? Porque a veces esa palabra líder me lleva a que, ah, no, es que yo estoy por encima de todos y lo mío es lo único, lo importante, yo soy el centro y nada más. Y no, resulta que acá dice que el ministerio, el ministro, esa persona que sirve, que ayuda, que está trabajando en un ministerio, tiene que rendir cuentas a una autoridad superior. Y la primera autoridad a la que nosotros rendimos cuentas, obviamente, es a Dios. También tenemos, obviamente, a cargo nuestros pastores, tenemos a veces también líderes que están por encima de nosotros. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto, que la palabra ministerio, este significado que me da el diccionario de la palabra ministerio, habla que yo debo rendir cuentas a una autoridad superior. No puedo ser una rueda suelta. Siempre tengo que estar, obviamente, bajo la autoridad de alguien. Otro concepto importante acá, la adolescencia. Acá decía, periodo de transición física hacia la madurez. Es un periodo de autodescubrimiento y conciencia de crecimiento físico, de capacidades intelectuales emergentes e intereses creativos. Ese significado obviamente es mucho más amplio, tiene muchas más cosas, pero yo traté de resumirlo así porque así es puntual lo que necesito. ¿Listo? La adolescencia es un periodo de transición física hacia la madurez. ¿Listo? Un periodo que a veces cuando la persona está pasando ese periodo, la persona a veces piensa que ese periodo va a ser extenso, larguísimo, y resulta que no, a veces es un periodo muy corto. También vemos que hay mucha gente que quiere permanecer en ese periodo, hay gente que no le interesa madurar, esta parte donde dice hacia la madurez, hay gente que no le interesa esa parte de la madurez y a veces puede llegar a tener cierta edad y puede seguir teniendo pensamiento de adolescente. Y eso también es un asunto pues complejo, ¿no? Acá dice también es un periodo de autodescubrimiento, por eso el muchacho siempre está pendiente de qué es lo que le gusta, de qué es lo que se mueve, de qué es lo que hay de moda para mirar, para conocer, ¿sí? Muchos de ellos confunden ese autodescubrimiento con
¿cómo se llamaría eso? O cómo le diríamos, con la independencia. Ellos creen que son independientes para hacer todo lo que se les antoje. Y a veces ahí es donde cometen errores porque a ellos se les olvida que como adolescentes todavía siguen siendo personas que están sometidas a una autoridad. Ellos todavía no son adultos, no son personas que pueden valerse por sí mismos. Hay muchos que a veces se ponen a pelear en la casa y dicen, no, me quiero ir, me voy a ir. Y hay muchachos que a esa edad no van a conseguir trabajo, no van a poder salir adelante. Hay unos que ni siquiera hacen nada en la casa como para decir que van a ir a trabajar a conseguir un sustento. Entonces, ahí es donde es interesante esta parte de autodescubrimiento. También habla de conciencia de crecimiento físico, de capacidades intelectuales emergentes e intereses creativos. Entonces, en esta primera parte, recuerde esos tres conceptos que son importantes. ¿Por qué son importantes? Porque recuerde que el tema es entendiendo el propósito de Dios para nuestro ministerio adolescente. Propósito de nuestro ministerio de adolescente. No puedo entender el propósito de mi ministerio adolescente si primero no sé qué es un propósito, si primero no sé qué es un ministerio y si primero no sé qué es lo que significa, obviamente, este grupo focal al que yo me estoy dirigiendo. Entonces, propósito, ministerio y adolescente. Listo, sigamos. Hay una dificultad. La dificultad es, yo lo tomé aquí con un versículo de Jueces 2:10, que dice, después de que murieron todos los de esa generación, creció otra que no conocía al Señor, ni recordaba las cosas poderosas que él había hecho por Israel. Entonces, este versículo nos está haciendo un recuento de lo que pasó con el pueblo de Israel después de que, pues, entraron a la tierra prometida. eh, Empezaron, obviamente, su crecimiento, a seguir creciendo y seguir, obviamente, eh, creciendo como nación, pero que acá nos muestra que hubo una dificultad, y esa dificultad fue que murieron unas personas que habían vivido una experiencia con Dios sobrenatural, que toda esa experiencia de la conquista, todo ese proceso que hizo Dios, fue un proceso sobrenatural. Y dice que creció otra generación que no conocía al Señor, ni recordaba las cosas que Dios había hecho, absolutamente nada. Entonces, ¿por qué es una dificultad? Dice acá, cada generación quiere tener sus propias experiencias. Por esa razón, muchos llegan a desconocer los procesos que Dios hace con sus antepasados. Además, el proceso que Dios hace es diferente con cada generación. Por eso la importancia de conocer, entender y ejecutar el propósito de Dios. ¿Listo? Entonces, aquí lo que yo estoy diciendo es que obviamente cada generación que se levanta quiere vivir su vida a su manera, por así decirlo. A veces nosotros usamos mucho la palabra espejos, ¿no? Cuando decimos, no, mire los espejos de su casa, mire lo que está pasando con su familia, mire lo que le pasó a su primo, mire lo que le pasó a su mamá, a su abuelita, a su tía. Nosotros tratamos de recordarle a veces a los muchachos todas las personas que en cierta manera han sido como un ejemplo o mal ejemplo, podemos decir, para ellos. Y resulta que a veces por más que nosotros les recordemos, ellos no les interesa. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos quiere vivir su propia experiencia. Por eso es que acá dice que hay una importancia de conocer, entender y ejecutar el propósito de Dios, porque al final ahí es donde nosotros debemos apuntarle, a que estos muchachos, obviamente, aquí hay un propósito, que el grupo que nosotros tenemos a cargo tenga un propósito y que ese propósito sea obviamente puesto en Dios y dado por Dios. Y a través del propósito, pues obviamente al yo conocerlo, al entenderlo y a llevarlo a cabo, pues obviamente yo voy a obtener los resultados que, pues que al final, pues también nacen del corazón de Dios. ¿Listo? Sigamos. Palabras claves en propósito. Hay tres palabras claves en propósito. Una es conocer, entender y ejecutar, que fueron las últimas que les decía ahí. Conocer, también en el diccionario, dice que está relacionado con averiguar. O sea, cuando yo digo que conozco es porque averiguo, me empapo de los temas, sé lo que obviamente, pues, averiguo qué es lo que Dios quiere hacer con estos muchachos. Por eso estamos hablando de propósito y del propósito de Dios. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer
en ese propósito es conocerlo. Y para conocerlo, pues yo tengo que averiguar, bueno, pues cuál es el propósito que Dios tiene con estos muchachos, con este grupo que Él me ha dado a cargo. ¿Cuál es el propósito que Él quiere desarrollar con estas personas? La otra es entender, y entender es tener una idea clara. ¿Listo? Dentro del propósito de Dios no se da cabida a la improvisación. Creo que la improvisación, esa es una palabra que se usa mucho a nivel musical, y para los músicos es una palabra chévere porque cuando uno habla de que un músico improvisa, es que un músico tiene las herramientas para desarrollar, obviamente, su habilidad musical de una manera independiente y también de una manera efectiva en momentos donde pues, no tiene ninguna preparación. Él puede improvisar bajo la marcha y no hay ningún problema. Pero en esta situación y en esto que estamos hablando del propósito de Dios para nuestro ministerio, aquí no hay cabida a la improvisación. No puede existir la improvisación. Por eso yo les decía hace 8 días en la introducción que a veces precisamente uno ve que en algunas iglesias el grupo de niños, adolescentes y jóvenes a veces simplemente es como el grupo de ¿y qué vamos a hacer con eso? ¿Cómo los distraemos? Mientras los adultos reciben. Y eso es un gravísimo error, porque nosotros no podemos ver a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes como un grupo de personas a las que tenemos que distraer mientras que los adultos sí, que es lo importante, reciben. No, nosotros tenemos que entender y tener clara la idea, cuál es ese propósito que Dios tiene. Yo entiendo el propósito de Dios para este grupo de adolescentes, entiendo lo que Dios quiere hacer con estos muchachos, entonces lo tengo claro, tengo clara esa idea y no le doy cabida a la improvisación. ¿Listo? La otra es ejecutar, porque nada me sirve a mí conocer un propósito, entenderlo, si no lo llevo a cabo. Y el ejecutar habla de eso, ¿no? De poner por obra, de hacerlo. A veces hay gente que dice, ay, sí, yo sé que Dios tiene un propósito grande con estos niños, sé que Dios quiere que levantar acá ministros y evangelistas y maestros y pastores y toda esa situación, pero a veces como que nos quedamos ahí como, ah, bueno, pues sí, pues Dios lo va a hacer, pues que lo haga con alguien, porque conmigo no. No, pues obviamente, si Dios me puso a mí en un ministerio y en ese ministerio yo estoy trabajando con este grupo de muchachos, pues la idea es que yo conozca ese propósito, entienda ese propósito y lo lleve a cabo. Porque al final de cuentas, recuerda que ahorita cuando hablamos de los significados de las palabras del ministro, de que ese ministro tiene que dar cuenta. Y nosotros como ministerio, tenemos que dar cuenta de lo que está pasando. O sea, nosotros no podemos tener un ministerio que lleva, que completa 5, 6, 7, 8, 9, 10 años y que no pasa nada. Eso es terrible. O sea, donde pase eso, eso es complicado. Eso es complicadísimo porque uno dice, pero entonces, ¿qué está pasando? O sea, si no pasa nada, si es lo mismo, o a veces un fenómeno que se ve mucho dentro de las iglesias, es que a veces el grupo de adolescentes simplemente es el último escalón, el último peldaño que tienen los muchachos para irse de la iglesia y nunca más volver. Y eso es dramático, porque uno dice, pero ¿qué pasó con el proceso? Si ellos venían de niños y venían tan animados y venían tan contentos y amaban al Señor y uno los veía que ellos tenían tanta disposición para el Señor y llegaron a la adolescencia y se les abrió un mundo en donde literalmente ese mismo mundo los sedujo y los sacó de la iglesia y uno nunca más los vuelve a ver. Y eso es terrible. Entonces, por eso es importante esas tres palabras: conocer el propósito de Dios, entender el propósito de Dios y ejecutar ese propósito de Dios para nuestro ministerio adolescente. Listo. Acá, algunos ejemplos bíblicos del propósito de Dios. El primero que yo tengo, o el primero que preparé acá, es el de Adán y Eva. Voy a mirar, a leer algunos versículos y ahí nos damos cuenta cuál era el propósito y cómo se llevó a cabo. Dice acá el primero, luego Dios los bendijo con las siguientes palabras. Bendijo a Adán y Eva: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Esto está en Génesis 1, 28. Un segundito, ahí está. Y luego en Génesis 2:15 dice, el Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Y al final vemos que ese fue el trabajo que hizo Adán, ¿no? Que tenía Adán y Eva. Aparente, llevar a cabo
ese asunto que Dios les dio, ese propósito de sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra, gobiernen sobre ella. ¿Listo? Ese es el primer ejemplo. Otro ejemplo que tenemos acá es el de Noé. Acá que esto se me atraviesa y ya. Noé. Génesis 6:14, Dios le dice a Noé, construye un barco, construye un arca. Génesis 2:17-18 dice, mira, estoy a punto de cubrir la tierra con un diluvio que destruirá a todo ser vivo que respira. Todo lo que hay en la tierra morirá, pero confirmaré mi pacto contigo. Así que entra en el barco, tú y tu mujer, y tus hijos y sus esposas. Entonces, aquí, Génesis 6, Dios le está diciendo que construyó un barco. Anteriormente, Dios les había dicho, mira, tengo un propósito, voy a destruir esa tierra con un diluvio, van a pasar estas cosas, pero entonces, a través de ese barco, a través de ese propósito, pues hay un propósito obviamente no solamente para ti, Noé, sino para tu mujer, para tus hijos, ahí hay un propósito. Y sabemos que Dios lo llevó a cabo. En Hebreos 11:7 nos da testimonio de eso, ¿no? Fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio, en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Por su fe, Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. Y por eso resalto aquí esta palabra fe grande, porque el propósito, otra palabra que es clave dentro de ese propósito de Dios, es la fe. ¿Listo? Recordemos que aquí, dentro del propósito de Dios, no puede haber cabida. Ahorita les decía que no puede haber cabida a la improvisación. Otra situación en la cual no puede haber cabida es a la incredulidad. No, dentro del propósito de Dios no puede haber cabida a la incredulidad. Porque nosotros obviamente nos movemos por fe. ¿Listo? Sigamos aquí con otro ejemplo. Moisés y el pueblo de Israel. ¿Cuál es el propósito? Dice acá, mira, el clamor de los israelitas me ha llegado y he visto con cuánta crueldad usan de ellos los egipcios. Ahora ve, está el propósito, porque te envío al faraón. Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Ahí vemos el propósito de Dios dado, encomendado a Moisés y obviamente también dado al pueblo de Israel. En Hebreos 11:27 también que nos sigue hablando de fe, dice, fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey, del faraón. Siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible, tenía los ojos puestos en Dios. ¿Listo? Pues ahí vemos lo mismo, que se cumplió ese propósito. Recuerde, al principio leíamos un versículo que hablaba de eso, ¿no? El propósito de Dios. El propósito de Dios, realmente ese siempre se cumple. Ese no cambia, ni se va a deteriorar, ni se va a acabar, no, siempre va a estar. Aquí pongo otro ejemplo, Pablo y los gentiles. De acá, Hechos 9, 15, 16, el Señor le dijo, ve, le dijo a Pablo, porque, no, mentiras, aquí no le dijo a Pablo, le dijo a la persona que tenía que ir a hablar con Pablo, le dijo, ve porque él, refiriéndose a Pablo, él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. Y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Entonces aquí lo mismo, Dios hablando del propósito que iba a tener Pablo. Y pues aquí también habla de que ese propósito pues no iba a ser fácil, iba a tener una cantidad de situaciones y de adversidades. Pero una cosa bonita es que aquí dice, Él es mi instrumento elegido. Y esa es una palabra tan linda dentro del propósito de Dios. Él es mi instrumento elegido. Y eso es algo que nosotros como ministros, como personas que servimos a Dios, debemos entender que somos instrumento y no somos cualquier instrumento, somos el instrumento de Dios. Él es mi instrumento elegido. A veces, no sé si a usted le ha pasado, pero nosotros con mi esposa, cuando nos dieron a cargo los adolescentes,
a veces nosotros decíamos, pero no entendemos. O sea, a veces en la iglesia vemos que hay gente tan capaz, tan capacitada, con tantas habilidades, con tantas destrezas, pero en un punto ese interrogante que nosotros teníamos siempre se resolvió en esas mismas palabras. Somos el instrumento elegido de Dios. No somos cualquiera. Sí, de pronto hay muchas personas que puedan tener muchas capacidades, muchas destrezas, muchas habilidades, muchas cosas muy bonitas, pero Dios se ha placido en nosotros y Dios quiere usarnos a nosotros. Entonces, aquí, cuando usted está en una habitación como esas, cuando Dios lo está levantando, usted tiene que tener estas palabras. Él es instrumento elegido. ¿Para qué? Aquí hay un fin, para llevar mi mensaje. ¿A quién? Aquí habla que Pablo lo iba a llevar a gentiles y a reyes. Nosotros tenemos esa responsabilidad de llevárselo a adolescentes, con todas las características, con todos los defectos, con todas las cosas que a veces son difíciles, porque debemos entender que todos los grupos, simplemente por nosotros ser humanos, siempre van a ser complejos. O sea, nunca vamos a encontrar un grupo donde digamos, ay, no, este grupo es excelente, nunca va a haber tener un problema, nunca va a haber una dificultad. No, siempre tenemos que recordar que al final de cuentas somos humanos. Y como seres humanos, tenemos algo que se llama la naturaleza pecaminosa. Y esa naturaleza pecaminosa nos hace complejos, complejos. Que gracias, obviamente, al sacrificio de Cristo, cambiamos muchas cosas y cada día vamos mejorando. Por eso hablamos de esa santificación práctica que cada día, a medida que nos relacionamos con Dios, obviamente vamos avanzando, pero a veces cuesta. Y dentro de esta cantidad de grupos, pues a veces es difícil, porque estos grupos tienen muchas dificultades. Filipenses 3, 12, 14 dice, no quiero decir que ya haya logrado estas cosas. Aquí está hablando el apóstol Pablo. Y recuerde que cuando estamos hablando de Filipenses, estamos hablando de una carta que Pablo escribió desde una cárcel. Y Filipenses es dada como la carta, algunos la consideran la carta del gozo. Es donde él, aún en esa circunstancia de estar en una cárcel, de estarla pasando muy mal, él escribe esta carta para animar a una iglesia a que experimente el gozo, para que se regocije. Y en un versículo dice, no solamente regocijen, sino otra vez os digo, regocijen, obviamente en Dios. Dice acá, no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en eso. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Y estas palabras de Pablo conmueven mucho porque uno dice, pero es que Pablo hizo muchas cosas, muchas. Viajes misioneros, fundó iglesias, él exhortaba, escribió 13 cartas de Nuevo Testamento, hizo muchísimas cosas. Y él dice acá, no es que todavía no lo he logrado, todavía sigo trabajando en alcanzar ese propósito. Y ahí es donde uno dice como que, uy, caramba, ¿cuánto me falta a mí? ¿Cuánto nos falta? Pero él sigue diciendo que acá hay una parte donde dice, sigo adelante, no dice, no quiero decir que ya lo haya logrado, que ya haya logrado estas cosas y que ya haya alcanzado la perfección. Esta es una palabra que a veces nos cuesta, ¿no? Porque nosotros queremos en nuestro trabajo que todo lo que hagamos sea totalmente perfecto, pero a veces hay cositas que nos llevan a entender que no. A veces podemos seguir mejorando el proceso en que nosotros estamos adelantando. Dice, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Y vuelve, no, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Estamos acá. Listo. Dos preguntas a tener en cuenta. Espérenme acá que aquí se me atrasó esta cosita. Vamos acá. Eso. Dos preguntas a tener en cuenta. Entonces, la primera,
¿Cuál es el propósito que tiene el creyente ante Dios? Entonces, acá dice Isaías 43:7, traigan a todo el que me reconoce como su Dios, porque yo los he creado para mi gloria. Fui yo quien los formé. Básicamente, el propósito fundamental del creyente es glorificar a Dios. Aquí dice, yo los he creado para mi gloria. Y somos creados para la gloria de Dios, simplemente para glorificarlo. Ese es el propósito que tiene el creyente ante Dios. También hay un propósito de la iglesia. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Creo que estamos hablando de dos preguntas acá interesantes, ¿no? La primera, el propósito del creyente ante Dios, y la segunda, ¿cuál es el propósito de la iglesia? Entonces acá Hechos 2:42 dice, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Entonces, algunos propósitos de la iglesia deberían ser enseñar la doctrina bíblica, proveer un lugar de compañerismo para los creyentes, tener en memoria la obra en la cruz de Jesús, por eso aquí habla de la cena del Señor, y el orar es clave. Estas cuatro cositas deberían ser clave dentro del propósito de una iglesia, ¿sí? A veces, y en estos tiempos vemos que hay iglesias tan desenfocadas, a veces hay iglesias que están más enfocadas en el dinero, en algunas cosas de este mundo, pero el propósito de la iglesia es ese, enseñar la doctrina bíblica, la doctrina como es, como corresponde, ¿no? No la falsa doctrina, la falsa enseñanza, que eso hoy en día abunda tanto. Proveer un lugar de compañerismo para los creyentes, claro, porque como comunidad necesitamos crecer. A veces también vemos, lamentablemente, que dentro de las iglesias hay más desunión y más rivalidades que en cualquier otro sitio. Tener en memoria la obra en la cruz de Jesús, por eso tomamos la cena del Señor, porque esa obra tenemos que tenerla siempre presente. Hoy en día a veces encontramos tanto predicador que simplemente motiva y motiva y le dice a las personas, no, y tú lo puedes lograr y tú lo puedes hacer y tú lo vas a conseguir y nos enfocamos tanto en la persona, pero eso nos olvida a Cristo y a ese Cristo crucificado, a ese Cristo que lo dio todo por nosotros y que al final, pues obviamente la esencia de lo que nosotros somos. La esencia del cristiano está basada en la obra de Cristo y esa obra de Cristo está sellada en la cruz del Calvario. Y orar, porque el mismo Señor Jesús nos dio ejemplo de eso, de buscar a Dios, de estar orando, de estar en constante comunión con el Padre. A veces, dentro de todos los propósitos, se nos olvida este pequeño detalle, el orar. Recuerde el tema, entendiendo el propósito de Dios para nuestro ministerio de adolescentes. Otra vez el versículo, Salmo 33:11, pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre. No es para un momento, es para siempre. Sus propósitos nunca, nunca serán frustrados. Y entonces, la pregunta acá, ¿no? Y entonces, ¿por dónde arrancamos? Estamos hablando de entender el propósito de Dios para nuestro ministerio, ¿por dónde podemos arrancar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para entender ese propósito? Es lo primero. Vamos a tomar aquí unos versículos de Nehemías para esta parte. ¿Listo? Dice acá, me dijeron las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Cuando oí esto, me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo. Ayuné y oré al Dios del cielo. Está en Nehemías 1, 3 al 4. ¿Listo? Yo no estoy hablando mucho del contexto de los pasajes, porque pues obviamente por el asunto del tiempo, eh, no sé si todos conozcan obviamente los contextos de los pasajes, pero al igual, vuelvo les digo, queda la grabación, queda la diapositiva. Si usted siente que alguno de estos pasajes es necesario que lo lea todo en contexto, que lo mire en contexto para entenderlo mejor, pues lo puede hacer sin ningún problema. La idea siempre es esa. Por razones del tiempo y por razones obviamente de poder avanzar, no me centro tanto en el contexto, sino pues voy avanzando en los puntos que quiero tratar. ¿Listo? Dice acá,
Entonces, entendiendo el propósito de Dios para nuestro ministerio adolescente. ¿Por dónde arrancamos? Primero, conociendo las dificultades, necesidades e inquietudes de nuestra población. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Conocer las dificultades, necesidades e inquietudes de nuestra población. Entonces acá, en el versículo decía, las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. Mira, aquí habla, no andan bien, tienen grandes dificultades, desgracia, y sigue hablando cosas. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Entonces, todo eso le dio a Nehemías una idea de cómo estaba la situación. Ahí le dieron un reporte y en ese reporte esas palabras son fuertes. No andan bien. Cuando usted le dicen, no, esto no está bien, pues uno dice graves. Cuando le dicen, tienen grandes dificultades, uno dice, Dios mío, más grave. Cuando le dicen a uno, y tras el hecho hay una cantidad de cosas, bueno, aquí habla de la desgracia, no, derriba consumidas, pues obviamente el reporte no es muy alentador, pero es necesario conocerlo. Por eso el primer punto, aquí, de lo que estamos hablando de cómo entender el propósito de Dios para nuestro ministerio de adolescente, cómo vamos obviamente a desarrollar ese propósito de Dios para nuestro ministerio adolescente. Lo primero es conociendo las dificultades, necesidades e inquietudes de nuestra población. Acá, ¿qué preguntas se hacen nuestros adolescentes hoy? Y yo les hablé hace 8 días de algunas de esas, ¿no? De las relaciones de pareja, la educación sexual, las adicciones, el trabajo, el proyecto de vida, la inconformidad por la injusticia social, la identidad y violencia de género, internet y redes sociales, la salud mental, la imagen y autoestima, el bullying, los derechos y deberes humanos, la humanización de las mascotas, la fe, el ateísmo, el gnosticismo, todo eso son preguntas que se hacen hoy en día los adolescentes. Cuando uno recuerda en su época adolescente, muchas de esas cosas que uno ni idea. O sea, yo cuando tenía 10, 11, 12, 13, 14, 15 años, yo jamás escuché esta palabra bullying. A uno le decían, pues en mi contexto y en mi colegio acá en Bogotá, a uno le decían, esta persona se la está montando al compañero. Era la palabra que uno usaba, ¿no? Se la están montando, pero uno nunca veía este asunto tan técnico del bullying. Es más, yo nunca acuerdo en mi adolescencia escuchar la palabra estrés, nada de eso, ¿sí? Pero hoy en día, por todo este asunto de la globalización, porque hoy en día todos los muchachos tienen un aparato de celular, tienen internet disponible, eso hay una cantidad de información que a veces lo que hace a ellos es confundirlos, enredarlos y generar una cantidad de preguntas al respecto. Entonces, recuerde, lo primero que estábamos viendo era que debemos conocer las dificultades, necesidades, inquietudes de nuestra población. Entonces, es muy importante empaparnos un poco de estos temas. Siempre en Internet hay mucha información acerca de todos esos temas que yo les estoy poniendo acá. Siempre, obviamente, la idea es mirar de fuentes muy confiables para mirar cómo obviamente yo me puedo empapar acerca de esos temas. Hay muchos de estos temas que a la hora de uno entrar a conocerlos, uno debe orar y pedirle a Dios que obviamente nuestros pensamientos, nuestra mente esté centrada en Él, porque hay muchas de estas cosas que pueden generarle a uno dudas, inquietudes, que pueden cuestionar algunas cosas acerca de Dios. Estos temas, algunos son estrategias que ha levantado el diablo para apartar a la gente de la fe. Entonces, toca siempre con mucho cuidado acerca de estos temas, obviamente trabajarlos con toda la responsabilidad y siempre tratando de buscar, obviamente, un apoyo a la luz de la palabra de cómo Dios quiere, obviamente, que nosotros manejemos estos temas. Uno de los temas de capacitación va a ser eso, ¿no? De cómo podemos, obviamente, tratar o abarcar algunos de estos temas, obviamente, dentro de lo que nosotros encontramos en la Biblia. Sigamos. La segunda, ¿cómo entendemos el propósito de Dios para nuestro ministerio adolescente? Sintiendo dolor, amor, compasión y asumiendo la responsabilidad que se nos ha encomendado. Y primero arranca un asunto de sentir dolor, amor y compasión, ¿no? Pero más allá de, obviamente, de llorar y de sentirme triste,
Aquí también habla de asumir la responsabilidad que se nos ha encomendado, porque a veces nosotros vemos que nuestra sociedad a veces es ajena, ¿no? Vivimos en una sociedad donde se buscan culpables, pero nadie quiere hacerse responsable. Y eso pues es complejo, porque uno dice, no, es que la culpa es de este, y la culpa es de este, 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 pero ¿de qué manera yo, pues también asumo una responsabilidad, pues de ayudar, ¿cierto? Entonces acá, en lo que leímos de Nehemías, decía, cuando oí esto, Nehemías oyó este reporte que le dieron, entonces dice, me senté a llorar. Pues obviamente el impacto, él se sentó y lloró, pasó duelo, sintió dolor, amor y compasión. Dice, de hecho, durante varios días estuve de duelo. Claro, eso lo llevó a él a reflexionar, a pensar, a decir, caramba, ¿cómo está la gente, o la situación de mi gente, cómo está de dura? Dentro de la historia de Nehemías, es curioso porque uno conoce que Nehemías era copero de un rey y que pues uno asume que muy seguramente él estaba muy bien porque él servía obviamente a un rey, ¿sí? Entonces, muy seguramente él hubiera podido hacer la fácil, y la fácil que hacemos a veces los clientes es, voy a orar por ti, es darle un golpecito a la persona acá en el hombro y decirle, voy a estar orando por ti. Palabras que a veces se vuelven hasta un poquito mentira, porque nosotros lo hacemos simplemente por un asunto de como darle moral a la persona, pero al final a veces nosotros ni lo tomamos en serio, o sea, ni siquiera realmente oramos por la persona, o sea, se nos olvida, ¿sí? Entonces, pues obviamente ahí donde es importante que nosotros entendamos, bueno, yo sí siento ese dolor, siento amor, siento compasión por todo eso que está pasando, pero también asumo una responsabilidad, bueno, empiezo a preguntarle a Dios, bueno, Señor, pero ¿qué es lo que tú quieres con esto? Porque, pues bueno, si la Biblia nos habla de que el Señor nos ha dado libertad, sí, pues también es claro que el Señor habló de que en el mundo tendríamos aflicción y que tendríamos una cantidad de circunstancias difíciles, pero también hay una parte donde el Señor dice, pero tranquilos, yo he vencido al mundo, ¿sí? Y dentro de ese yo he vencido al mundo, también hace referencia a que Dios ha dado de su paz, que nosotros tenemos de su paz para poder obviamente enfrentar todas estas cosas. Y eso es lo que al final nosotros debemos también llevar a estos muchachos, a que ellos experimenten esa paz de Dios para asumir, pues obviamente toda esta cantidad de situaciones que pasan en su vida. Entonces, rápidamente recordemos, lo primero es conociendo las dificultades, necesidades e inquietudes de nuestra población. Lo segundo, sintiendo dolor, amor y compasión y asumiendo la responsabilidad que se nos ha encomendado. Acá hay una palabra en esta parte de sentir dolor, compasión y asumir la responsabilidad que nos ha encomendado. Hay una palabra muy interesante que es la empatía. Nosotros a veces conocemos más la apatía, ¿no? La apatía es cuando no me interesa y soy ajeno a. Y hoy en día también está pasando mucho eso. La gente, el amor de muchos se está enfriando, así como lo profetizó el Señor Jesús, ¿sí? El amor de muchos se está enfriando. Y vemos que a veces la gente es tanto lo que engaña. Cuando uno ve una persona que pide plata en la calle, que está en la indigencia, que está en la mendicidad, y uno ve que esa persona está engañando, que simplemente está usando sus hijos o está, eso endurece el corazón y por eso nos volvemos apáticos. Pero la empatía habla de que es la capacidad de sentir indirectamente los sentimientos, pensamientos, actitudes de otra persona. Pues aquí hablábamos en el segundo punto de sentir dolor, amor y compasión. Y eso es lo que trata la empatía. Dice, el apóstol Pedro aconsejó a los cristianos diciendo, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Eso está en primera de Pedro 3:8. Ahí me está hablando de empatía. El apóstol Pablo también recomendó la empatía cuando exhortó a los cristianos. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. ¿Sí? Este versículo de Romanos 12:15 es muy curioso porque en la primera parte es chévere, porque uno dice, gozaos con los que se gozan. Ah, no, a la hora de estar felices y de estar gozosos, me gozo con todo el que esté gozoso. Pero a la hora de llorar con el que está llorando ahí, a veces como que yo digo, uy, esta parte no es la mía. Pero la empatía consiste en eso, que aquí hablaba de que es sentir indirectamente los sentimientos, pensamientos, actitudes de otra persona. Es no ser ajeno, es ponerme, obviamente, en los zapatos. Esa es la definición. Cuando usted le pregunta a un muchacho, ¿qué es la empatía? Casi siempre dicen ponerse en los zapatos de otra persona, ¿sí?
Pero a veces uno dice, pero, y si los zapatos tienen pecueca, uy, no, pero sí, yo digo que la empatía es ponerme los zapatos de otra persona, así tengan pecueca, me toca ponérmelo, ¿cierto? Y decirle a la persona, bueno, usted tiene pecueca, y mira a ver cómo le soluciono y le ayudo a superar esa etapa, pero a veces eso no nos gusta. A veces nosotros decimos, uy, no, esta parte nos parece difícil. Listo. La tercera parte, entendiendo el propósito de Dios para nuestro ministerio adolescente. ¿Cuál es el tercer paso? Reconociendo que el propósito de Dios no se encuentra en estrategias humanas, sino usando los recursos que Él mismo nos ha entregado. Y acá en lo que leímos de Nehemías, dice que Él hizo su duelo, lloró, pero no se quedó ahí. Dice que Él ayunó y oró al Dios del cielo. Y es práctico, porque a veces cuando uno siente que está en una capacitación, le están dando obviamente recursos o que le van a dar recursos para trabajar, a veces uno quiere que le den la fórmula secreta y resulta que la fórmula no es tan secreta. Acá dice, ayuné y oré al Dios del cielo. Cuando yo quiero entender el propósito de Dios para nuestro ministerio adolescente, la manera de entenderlo es esta, ayunando y orando. No hay otra. ¿Sí? Acá dice, reconociendo que el propósito de Dios no se encuentra en estrategias humanas, no, no es porque yo sea el grandioso maestro, no es porque me lea todos los libros de pedagogía y eso, no, es usando los recursos que el mismo Dios nos ha entregado. Ayuné y oré. Y vemos, vuelvo recuerdo, el ejemplo del Señor Jesús. El Señor Jesús, aún cuando iba camino ya a ser apresado, cuando iba camino ya todo lo que le iba a pasar dentro de la cruz, lo que él hizo fue orar y abrir su corazón y decir al Señor lo que sentía, como lo sentía, ¿sí? Por eso dice, si es posible, pasa de mí esta copa. Él sabía que obviamente era difícil, que eso era imposible, no iba a pasar, obviamente, pues tenía un propósito y tenía que cumplirse, pero él a través de la oración descargó su fe en Dios, descargó lo que sentía. Por eso, ayuné y oré al Dios del cielo. Acá dice orando por la voluntad de Dios. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Esto es lo que escribe Pablo, ¿no? Dice, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Y para conocer esa voluntad de Dios, ese propósito de Dios, bueno, agradable y perfecto, pues debo buscarlo como corresponde, como Él nos ha enseñado, a través de la oración, a través de ese contacto directo. Cuando yo oro, estoy teniendo una relación con Él. Cuando yo oro, no estoy siendo ajeno a su presencia, porque a veces, no sé, yo a veces cuando miro a algunas personas que oran, no sé si a usted le pasa, pero a mí sí me pasa mucho eso. Yo cuando escucho las oraciones de algunos hermanos, con la oración, a veces yo me doy cuenta si la persona realmente está teniendo una relación o no con Dios, porque a veces uno escucha algunas oraciones totalmente huecas, que uno dice, Dios mío, pero esta persona no ora, esta persona no busca de Dios como corresponde. Pero yo he encontrado también otras personas que oran con tanto amor, que oran buscando esa presencia de Dios y reconociendo y dándole la posición a Dios, que uno dice, "Pues, esta persona sí busca a Dios, esta persona tiene ese contacto, esa relación con Dios, porque eso obviamente se transmite". Entonces, recapitulemos. Cuando hablamos de recapitular es hacer un resumen hasta acá. ¿Listo? Entonces, ¿qué debemos hacer para entender el propósito de Dios para nuestro ministerio adolescente? Tres cosas: conocer las dificultades, necesidades e inquietudes de nuestra población, sentir dolor, amor y compasión y asumir la responsabilidad que se nos ha encomendado. Y tres, reconocer que el propósito de Dios no se encuentra en estrategias humanas, sino usando los recursos que Él mismo nos ha entregado. ¿Listo? Yo le puse acá, a esta última parte, ya con esto terminamos. Creo que estoy pasado 3 minuticos, pero esta parte es clave e importante. Dando un poquito más, porque yo quería ponerle tarea
pero es que yo siento que la tarea a veces suena como algo que nos están imponiendo como a la mala, ¿cierto? A veces cuando usted le dice a un niño, tarea, ahí mismo todos dicen, ay, no, ¿cierto? Entonces yo por eso le puse acá, simplemente no le puse tarea, sino le puse dando un poquito más. O sea, no es tarea, es dar un poquito más, entendiendo todo esto que yo le he dicho a lo largo de esta hora. Yo creo que usted piense en estas tres preguntas y que dentro de su cuadernito usted tome estas tres preguntas y las responda. Ah, estas tres preguntas obviamente van enlazadas a estas tres cosas, ¿no? ¿Qué debemos hacer? Conocer las dificultades, necesidades, inquietudes, sentir dolor, amor y compasión, y asumir la responsabilidad que se nos ha encomendado y reconocer que el propósito de Dios no se encuentra en estrategias humanas, sino usando los recursos que Él mismo nos ha entregado. Entonces, las preguntas son, ¿cuáles o cuáles? Aquí se me olvidó dos letricas. ¿Cuáles son las necesidades de mi grupo? Del grupo que usted tiene a cargo, ¿cuáles son las necesidades? Recuerde lo que leímos de Nehemías, ¿no? Él le dieron un reporte de toda la situación, de cómo estaba destruido, derribado, de todo lo que estaba pasando. Entonces, eso es una cosa que nosotros tenemos que mirar. ¿Cuáles son las necesidades? ¿Listo? Y por lo general, cuando usted está involucrado con un grupo, usted aprende, usted dice, ah, esos muchachos a veces tienen problemas ahí con la rebeldía, son muy groseros. Digamos, ese asunto, ese tema que tocó ahí de la grosería, a veces uno ve que los niños de la iglesia a veces juegan en una doble vía. ¿Y por qué hablo de una doble vía? Porque a veces dentro del contexto de la iglesia, de la casa, los vemos que ellos son tan lindos, tan bellos, pero a veces en el colegio se transforman, son otras personas. Y yo me he encontrado con una cantidad de muchachos en el colegio donde yo trabajo, que sé que son de iglesia y a veces cuando están jugando un partido de fútbol dicen todas las groserías habidas y por haber y celebran un gol y insultan a todo el mundo y uno dice, oye, este niño era el de la iglesia, ¿qué pasó? Y ahí dice uno, oh carambas, eso es un problema, esa es una necesidad, ¿no? La necesidad. Todas son necesidades que a veces tienen nuestros grupos. Entonces, un listadito. Y la manera, pues, obviamente es pues, y analizar, bueno, venga a ver, este niño yo he visto que tiene este problema, este otro niño tiene esta otra necesidad, este otro niño, ta, ta, ta. Y al final uno hace como el consolidado de todo y uno llega a decir, uy, caramba, mire, en mi grupo, en el grupo que tengo, se repite esta y esta y esta y este y este otro problema y eso me ayuda a entender por dónde, pues obviamente yo voy a apuntar para entender ese propósito de Dios. Yo tengo que entender el grupo que tengo, no idealizarlos porque ese es otro problema que nosotros tenemos a veces, que nosotros idealizamos. No, mi niño tan lindos, tan bellos, oye, una maravilla. No, porque es que a veces, por eso es que a veces nos volvemos también iglesias burbuja, ¿no? Donde nosotros sentimos que no, que es que este es mi grupito es tan perfecto, no le pasa nada, y no. Resulta que a veces cuando se destapan las cosas uno encuentra y uno dice, uy, pero ¿a qué horas y esto? Y estos muchachos están haciendo esto, y está pasando esto, y eso, uy, no, terrible. ¿Sí? A veces es por no conocer las necesidades de mi grupo. Entonces, lo primero, ¿cuáles son las necesidades de mi grupo? Lo segundo, ¿qué estoy haciendo para ayudar en las necesidades de mi grupo? Entonces, ahí decía el pasaje que leímos ahí de Nehemías, ¿no? Sentir dolor, amor y compasión y asumir la responsabilidad. Entonces, caramba, sí me duele. A veces, también digamos, es una parte que tengo que yo hacerme una evaluación. Si yo veo que dentro de mi grupo están pasando cosas y a mí no me duele, uy, algo está pasando conmigo, algo estoy pasando conmigo. Porque yo tengo que, recuerden cuando el Señor vio a Jerusalén y lloró, ¿sí? Y él lloraba por ver a su ciudad y todo lo que estaba pasando. Y eso es algo que también nos debe conmover a nosotros. Obviamente no podemos estar llorando cada clase y estarles diciendo a ellos cosas ahí para manipularlos, porque tampoco es la idea. Pero dentro de mi privacidad, dentro de lo que yo estoy construyendo de este propósito, de entender ese propósito de Dios para nuestro ministerio, pues yo sí tengo que, pues, dolerme de toda esa situación, ¿sí? Mirar
¿Qué estoy haciendo para ayudar en las necesidades de mi grupo? ¿De qué manera estoy aconsejando? ¿De qué manera, obviamente, yo estoy acompañándolos? ¿De qué manera los estoy pastoreando? Porque a veces nosotros decimos, pues los niños vienen cada 8 días y, no, hermana, ni idea qué está pasando. Pero no, vuelvo y digo, dentro de ese listadito de necesidades que yo hago de cada uno, también voy mirando qué, qué estoy haciendo yo para ayudar. Sí, algunos, a veces la necesidad, el dinero y toda la cosa, y obviamente uno dice, no, pero no tengo dinero para darles todos o a todo el mercado y eso, pero a veces uno se da cuenta y a veces el dinero no es la primera necesidad que tienen los muchachos, porque a veces nosotros pensamos, no, es que todo se resuelve con dinero. No, hay otras necesidades que son prioridad. Una necesidad clave que tienen los muchachos es realmente conocer al Señor y tener una relación con Él. Y esa es una que a veces se nos embolata. Porque a veces decimos, ay, no, es que el niño está aguantando hambre. Sí, puede estar aguantando hambre. Pero la necesidad primaria es que él realmente conozca al Señor. Si él conoce al Señor, su vida está formada y el Señor va a empezar a sostenerlo, a levantarlo, a darle todo, pues todas las promesas y todas las cosas que él tiene para el muchacho, para el adolescente. Y la tercera, ¿cómo busco la dirección de Dios para cumplir con el propósito del ministerio que me ha encomendado? Entonces, ahí decíamos que Nehemías ayunó y oró. Entonces, más allá, obviamente dentro de esto que estamos haciendo, más allá de escribir ahí en el cuaderno, no, pues yo también voy a orar y ayunar, es realmente empezar a buscar esos espacios en donde yo digo, voy a dedicarme a hacer este ayuno, es un par de días o media mañana o bueno, no sé cómo Dios lo guía a uno. Y en ese punto, Señor, me voy a dedicar a buscarte porque necesito entender el propósito que tú tienes con ese grupo que me has encomendado. Porque vuelvo y digo, no podemos ser ajenos y no nos podemos no podemos convertirnos en personas que simplemente distraemos. Yo me acuerdo mucho una de las palabras que el pastor Colin Crawford, fundador de las iglesias Filadelfia, él decía en un tiempo y que me marcó mucho, una vez que él dijo eso, era que el maestro, él decía que no soportaba a los payasos. Y él decía que no soportaba a los payasos para enseñar a los niños dentro de la iglesia, porque él decía que jamás él había visto un profesor de matemáticas o de una materia esencial que tuviera que disfrazarse para que los niños le entendieran la matemática. Y a veces, y eso me llevó a mí a pensar, sí, porque a veces nosotros como que, no sé, por tratar de ser chéveres y por tratar de ser atractivo lo que nosotros queremos hacer, a veces nos inventamos una cantidad de cosas que no corresponden. Y a veces estamos trabajando más en nuestras propias fuerzas y al final por eso es que las cosas no dan resultado por ningún lado. Lo que necesitamos es buscar la presencia de Dios y dentro de esa búsqueda de la presencia de Dios es donde está esto de el propósito de Dios para nuestro ministerio. Entonces, ay Dios mío, esto es, esto es apasionante, emocionante y también mueve fibras en el corazón. Entonces, hasta aquí, creo que ya eso me pasé 12 minuticos. Bueno, traté de hacerlo lo más ágil para no pasarme. Espero, de verdad, de corazón, creo que toqué varias cosas. La idea era llevarlos a entender algunas cosas claves. Bueno, les digo, ahí están las diapositivas, te va a quedar el video también para que usted lo repase una y otra vez. Y bueno, creo que ya aquí concluimos, vamos a orar. Gracias a Dios, y hoy no tuvimos corte de nada, gracias a Dios, también gracias al pastor Miguel y a la hermana Lucy Méndez del Seminario Bíblico que nos prestaron este Zoom que está así larguito para poderlo trabajar. Entonces, pues, gracias a Dios tenemos las herramientas. Oremos y con eso concluimos. Señor, te damos muchas gracias por este día. Gracias por tu palabra, Señor, y por lo que tú nos enseñas. Hoy, a veces, son tantas cosas, cuando nos ponemos a mirar en estos temas, a veces se vuelve denso porque son muchas cosas de las que tenemos que hablar. Y a veces también como que el tiempo es muy corto.
Sin embargo, hoy lo que tiene que quedar claro, Señor, es que nosotros debemos buscarte con toda, Señor, toda nuestra pasión, buscarte con todo nuestro corazón. Al final, como decíamos al principio, cuando hablábamos de Pablo, nosotros entendemos que somos instrumentos útiles en tus manos. A veces, si hacemos cuentas, puede ser que no seamos instrumentos dignos porque como seres humanos tenemos tantos errores. Sin embargo, también sabemos que somos llamados justos, no por nuestra propia acción, sino porque el Señor Jesús pagó un precio muy alto en la cruz para darnos esa categoría de justos, para ser llamados tus hijos y para poder, en cierta manera, Señor, poder disponernos como instrumentos para que tú hagas algo en nosotros. Nosotros oramos, Señor, por este grupo que nos has encomendado, por estos niños, adolescentes, jóvenes con los que estamos trabajando. Pedimos, Señor, que nosotros podamos entender el propósito que tú tienes, Señor, con cada uno de estos muchachos. El propósito que tienes con este grupo, Señor, porque no podemos, Señor, en estos últimos tiempos, no podemos darle cabida a la improvisación. Debemos, Señor, andar según tu propósito. Vimos muchos ejemplos de personas a las cuales tú llamaste con un propósito y llevaste a cabo ese propósito, porque también como leímos en el versículo con el que arrancamos, sabemos, Señor, que tu propósito es un propósito que no cambia, un propósito, Señor, que permanece y que es para siempre, Señor, que es eterno. Entonces, ayúdanos, Señor, a entender cada una de estas palabras y a seguir, Señor, construyendo para tu reino. Al final de cuentas, somos llamados a que, a que tu reino sea extendido, Señor, sobre esta tierra que tanto lo necesita. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno,